Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos una vez más a uno de estos pequeños videos de motivación, de motivación fotográfica. Y en este caso, bueno, quiero hablarles de una situación que se puede dar para todos aquellos que están incursionando nuevamente en este asunto de hacer fotografías con carrete y que es utilizar quizá cámaras antiguas que en muchos casos no tienen un exposímetro. El exposímetro, como ustedes recordarán, pues es ese aparatito que algunas cámaras tienen en su interior, la mayoría, y sobre todo, bueno, digitales, las cámaras digitales hoy por hoy, todas tienen un exposímetro que nos indica cuál sería la exposición adecuada, o incluso a partir de ese exposímetro, pues los automatismos de la cámara eligen esa exposición adecuada y nosotros solo nos encargamos de encuadrar. Pero cuando hablamos de cámaras antiguas, muchas de estas cámaras en su tiempo no tenían exposímetro. Entonces uno tenía que calcular la exposición según incluso algunas tablas que venían dentro de las cajas, en algunas cajas de carretes, venía una tablita en la parte de adentro impresa y más o menos nos indicaban, según las condiciones de luz, cuál sería la exposición adecuada para ello. En caso de que sea así, algunos se pueden apoyar, por ejemplo, con un exposímetro manual como este, pero quiero hablarles hoy prácticamente de esas antiguas tablas, las tablas de exposición para calcular cuando ustedes, insisto, no tienen un exposímetro en su cámara. Evidentemente, su cámara sí que tendrá un diafragma, su cámara seguramente tendrá, esperemos, una velocidad de obturación. Y de lo que se trata es de jugar con estos dos parámetros, velocidad de obturación y diafragma, para poder hacer ese cálculo para que su película obtenga la exposición adecuada. Lo primero que tenemos que hacer es mirar con qué película voy a trabajar, con qué ISO es con el que voy a trabajar. Les recuerdo que hasta hace unos 20 años más o menos se utilizaba en América ASA, que es American Standard Association. En Europa se utilizaba DIN, Dutch Industries algo. Y luego esto se conjuntó y se hizo una sola nominación para la sensibilidad de la película, que hoy por hoy se sigue llamando ISO, International Standards Organization, si no mal recuerdo. Bien, pues eso del ASA o del ISO es precisamente la sensibilidad de la película y todas las películas tienen marcada en su etiqueta, el fabricante evidentemente nos tiene que indicar cuál es la sensibilidad de esa película. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para calcular la exposición con nuestras antiguas cámaras? Bueno, pues vamos a igualar ese número ISO, el más cercano, a nuestra velocidad de obturación. Por lo tanto, si yo tengo un ISO 100, voy a utilizar, por ejemplo, un 125 de velocidad. Si yo tengo un 200 ISO, voy a trabajar con un 250 ISO, perdón, con un 250 de velocidad. Si yo tengo un 400 ISO, por ejemplo, pues tendría que trabajar con un 500 ISO. Así estaría yo resolviendo la primera parte del acertijo, bueno, que corresponde evidentemente a la velocidad de obturación. Y por el otro lado, con respecto al diafragma, esta tabla que les voy a mencionar está hecha para trabajar con luz de día en exterior, con luz de día de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, más o menos cuando hay un sol visible, digámoslo así. De esta forma hay que reconocer en las sombras quizá o en la forma en que está el sol proyectando su luz, en dónde se encuentra mi sujeto. Puede ser a un sol pleno, lo cual produciría una sombra muy afilada, muy evidente. Podría ser eso, un sol pleno. Podría ser un nublado claro, donde hay alguna bruma o algo que hace que esa sombra sea mucho más suave, mucho más difuminada. O de plano un nublado oscuro, donde la sombra casi desaparece, donde hay nubes mucho más espesas.
Y por último, la opción de que hubiera un sol pleno, pero mi sujeto se encontrara debajo de una sombra en exterior. Puede ser en la sombra de un árbol, abajo de la sombra de, yo qué sé, de una pared, alguna cosa de este tipo. No me refiero con esto a que esté por allá metido en el último recuncho, en el último rincón de un garage, ¿no? Básicamente es que esté cercano a la luz, pero cubierto por una sombra. Y estoy hablando en todos estos casos de mi sujeto, no de mi persona como fotógrafo. Hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. De tal suerte que para cada condición de luz vamos a elegir un diafragma determinado. Para un sol pleno vamos a elegir un 16, para un nublado claro un 11, para un nublado oscuro un 8 y para un sombra al descubierto un 5.6. Luego ya será cuestión de que cada quien afine en mayor o en menor medida, dependiendo, digamos, la práctica y la experiencia que ustedes vayan teniendo. A lo mejor ustedes dicen, bueno, yo prefiero darle un poco más, un poco menos de luz, pero bueno, esta es la tabla que funciona en todos los casos. Yo les invito incluso a que con su cámara digital ustedes elijan un ISO y utilicen la velocidad más cercana y luego calculen su diafragma a partir de la luz en la que se encuentre su sujeto. Y aún en esos casos se darán cuenta que la exposición resultante es muy, muy acertada. Por lo tanto, es una forma de calcular perfectamente su exposición cuando ustedes no tienen un exposímetro o su cámara no viene equipada con el mismo, o incluso en algunos casos donde se han quedado sin batería y han tenido que, bueno, y que de todas formas pueden utilizar velocidades, pero se han quedado sin batería y en estos casos pues sin exposímetro. Más adelante, en alguna otra, en algún otro video, les diré cómo mover las velocidades hacia un extremo o hacia otro y cómo compensar con el siguiente factor, o sea, tanto velocidades como diafragmas. Espero no haberme enrollado demasiado. Si no les queda claro, denle un repaso y si no, déjenme algún comentario, alguna pregunta y yo con todo gusto lo resolveré a ser posible. Hasta la próxima y muchas gracias.